En el nombre de Jesús leemos. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Alabado es el nombre de Dios. Estamos tratando con todos ustedes una serie de estudios, predicaciones que tienen que ver con lo que es procurar el reino de Dios, establecer como prioridad en nuestras vidas el reino de Dios y luego lo otro que sea añadido. Hemos estado tratando la parte de Juan que presenta a Jesucristo como el pan de vida. La gente seguía a Cristo detrás del pan para saciar la necesidad del momento. Jesucristo así lo entendió, lo pudo ver, que no le buscaban por las señales y los milagros que hacía, sino por la necesidad del momento. Y a Cristo le interesa que le busquemos para salvación del alma, porque Él es quien da la paz, Él es quien da la salvación, Él es quien preserva el alma, Él es quien da vida eterna. Es por esto y para esto que Cristo quiere que le busquemos. Pudimos ver la parte del hombre rico y Lázaro. Lázaro se empeñó en buscar del Señor, garantizar vida eterna, aún pasando dificultades, aún no teniendo una vida de placer, ni de lujo, ni de abundancia, ni de riquezas. Y el hombre rico sí tenía todo, pero no tenía misericordia, no tenía piedad, no practicaba hospitalidad. Murió el hombre rico, fue llevado al Seol. Murió Lázaro, los ángeles lo buscaron y lo llevaron al seno de Abraham. Jesucristo de Nazaret pasó muchas vicisitudes, como los apóstoles, como lo han pasado muchos. Jesucristo de Nazaret enseñó y aún todavía enseña que la prioridad del hombre es la salvación. En esta ocasión nosotros podemos ver que Él empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. Yo recuerdo en una ocasión cuando el apóstol Pablo, después de maltratar, perseguir, arrastrar, hasta matar a los cristianos en Jerusalén, tuvo que volver allí. Y lo profesó, él lo dijo: tengo que volver a Jerusalén sin saber lo que allí me espera. Lo único que el Espíritu Santo me ha dicho de antemano, que me esperan azotes, sacrificios. Pero yo mismo no considero mi vida preciada, con tal de cumplir con el mandato y la responsabilidad que mi Padre me ha dado. No considero mi vida preciada, con tal de cumplir con el Señor. Dijo el apóstol Pablo, porque fue el mismo Espíritu Santo que le había comunicado que le esperan azotes en Jerusalén, que le esperan cárceles. Y hemos tratado con todos ustedes esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, la que luego tuvieron los discípulos, los apóstoles, la que tuvo Cristo antes de. Porque la vida del creyente en este mundo es una vida de persecución, es una vida a veces de problemas, de conflictos, de angustias muchas veces en términos materiales. Por eso tenemos que echar mano de la vida eterna, afianzarnos más en la esperanza que tenemos en Cristo, porque en este mundo se pasa mucha. Cuando el rico clamó a Abraham para que le diga a Lázaro que moje la punta de su dedo y lo pase por su boca porque se quema, no aguanta las llamas, Abraham le dijo: recuerda que tú lo tuviste todo en esta tierra, lo tuviste todo en este mundo. Lázaro no tuvo nada y hoy es consolado. La recompensa del que sufre en Cristo viene. Los premios, la recompensa del que sufre en Cristo viene. Hay una promesa de que si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Que si sufrimos con Él,
también reinaremos con Él. Búsquela en Timoteo. Esa promesa está ahí. Y recuerdo esto del apóstol Pablo, que después de maltratar a los cristianos tuvo que volver allí. Y el Espíritu Santo en el momento no le dio palabras consoladoras. Le dijo: tú vas a pasar muchos azotes, persecuciones. Tú serás vituperado. Porque el que sufre por causa del Evangelio de Cristo tendrá paz eterna. El apóstol Pablo, bendito Dios. ¿Qué sucede? Que Jesucristo aquí tiene que relatar a sus discípulos la experiencia que tendría en Jerusalén. ¿Y qué dijo? Claramente dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén. Pablo le era necesario volver a Jerusalén. Allí estaba el templo, allí estaban los ancianos, allí estaban los apóstoles, allí estaban. ¿Y qué dice la palabra? Es necesario que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Esa es nuestra esperanza, que Cristo no quedó muerto, sino que Él resucitó, y juntamente con Él nos resucita a cada uno de nosotros, los que hemos manifestado fe en Él. Nos resucita, no nos deja en el sepulcro. La palabra dice que el sepulcro, el Seol, no soportó el poder de Cristo y tuvo que expulsarlo. Y esa resurrección con Cristo es la que nos da garantía a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a sufrir, vamos a pasar calamidad, quizá a veces hambre. Lo vamos a pasar, vamos a morir. La esperanza es que resucitaremos con Cristo, donde ya no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá hambre, no habrá peste, no habrá nada de estas cosas, sino que reinaremos con Cristo. Cristo le dio la esperanza de que el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado en manos de los principales ancianos, de los líderes de la religión, en manos de los escribas y fariseos, pero que al tercer día resucitaría, dándole consuelo, dándole esperanza. Esa es nuestra esperanza. Bravo, Jesús, te glorificamos cada día más. Sí, nos diste esa esperanza, resucitaste. Esa resurrección nos da vida, esa resurrección nos da aliento, esa resurrección es nuestra esperanza. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. Ahora viene la parte humana de Pedro. Pedro ve mal que él tenga que sufrir y hasta morir y perder su vida literal, su vida material. Pedro en ese momento asumió la posición que asumen muchas personas. Y muchas veces asumimos de ver nuestra vida como prioridad, de ver nuestra vida como lo primero, lo más importante, nuestra vida. Pedro lo jaló aparte, lo reprendió, le dijo: ¿cómo va a decir semejante cosa? Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. ¿Cómo es posible tú dar tu vida, sufrir, ser sacrificado? Pero Dios nos libre. Pedro pensó en lo material, en la vida física. Pedro pensó en el momento, no pensó en el futuro, no pensó en la obra, no pensó en el sacrificio. Y yo estoy seguro que Pedro conocía de la profecía de Isaías. Los apóstoles conocían las profecías. Pedro sabía algo de todo esto, de que se había hablado de que Dios nos daría un hijo, de que en realidad no todo está perdido, sino que el Mesías vendría para salvar y moriría, sería sacrificado, sería Cordero perfecto entregado para morir por cada uno de nosotros. Pedro conocía de esto, pero entró en Pedro lo humano, lo material. Jesucristo
en sí vio esto y dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista espiritual. No lo ves desde el punto de vista de Dios. Tú lo estás viendo desde el punto de vista humano. Satanás, fuera de mí. Cristo reprendió a Satanás porque vio a Satanás en la actitud de Pedro. Claro, vio a Satanás en la actitud de Pedro. Si fuera por la recomendación de Pedro, hoy no tuviésemos liberación, redención, no tuviésemos vida eterna, si hubiese sido por la recomendación de Pedro. Pero Jesucristo tenía que cumplir la misión del Padre. Tenía que llevar a cabo lo que es a cabalidad la misión, la buena voluntad de Dios. Reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú representas una trampa peligrosa para mí. Tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de lo que es el propósito de Dios. La gente buscaba a Jesús por lo que necesitaban en el momento. Y a veces hay recomendaciones y actitudes que usted asume desde el punto de vista de lo que te conviene. No de lo que le conviene a la iglesia, al evangelio de Jesús, o lo que te conviene a ti. A veces lo que me conviene a mí. Y no es para ver las cosas desde el punto de vista de lo que te conviene, de librar tu carne, de tu necesidad. Sino tenemos que ver las cosas espiritualmente desde el punto de vista de la voluntad de Dios. No solamente para nosotros, sino a beneficio de la humanidad. A beneficio de la humanidad. Quizá Pedro no quería que Cristo muera. Quería seguir recibiendo los beneficios de Cristo en vida. Digo yo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Claro, él vio egoísmo en Pedro. Él vio en Pedro que quería que él siga viviendo para seguir recibiendo milagros, para seguir recibiendo comida, para seguir recibiendo muchas cosas. Pero él no vio en Pedro la actitud de la voluntad de Pedro querer que la humanidad se salve. Quería el momento. Quería la satisfacción y la necesidad del momento. Quería el confort, quería la comodidad, la riqueza. No pensó en los demás. La Biblia dice: busca el bienestar no tuyo propio, sino el de los demás. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Identificarse con la voluntad del Padre, identificarse con lo que quiere Cristo, no buscar el provecho tuyo propio, sino el provecho colectivo. El provecho colectivo es la buena voluntad de Dios a favor de la humanidad. No la que me conviene a mí en lo particular, ni como iglesia, ni como pastor, ni como misionero, ni como religioso, sino lo que es conveniente al evangelio de Jesucristo, a la sana doctrina, no a mi creencia, no a mi pueblo, no a mi iglesia, no a mi concilio, no a mi pastor, no a mi evangelista, ni mi mamá, ni mi papá. Lo que es conveniente para todos es lo que Cristo quiere que veamos. Esa manera egoísta tuya no la quiero, ni de ninguno de ustedes, dijo Jesucristo. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar esa manera egoísta de pensar. Tiene que tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, dice la palabra. Estoy leyendo en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 25 en adelante ahora. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás, dijo Cristo. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Rahab? Rahab recibió un mensaje del rey al momento de ella albergar en su casa a los espías del pueblo de Israel. Rahab recibió esta orden
para que lo despache, para que lo entregue. Ella había escuchado las maravillas del Señor, lo que Dios Todopoderoso había hecho con el pueblo de Israel cuando partió el Mar Rojo en dos para que este pueblo cruzara. Todo el pueblo lo había escuchado. La misma Rahab dijo: desde el primer momento que ustedes están aquí, el pueblo está temblando de temor, porque todos hemos escuchado de la grandeza del Señor a quienes sirven, de cómo Él partió el Mar Rojo en dos para que ustedes pasen en seco. Ese testimonio, esa experiencia, esa hazaña, ella la había escuchado, el pueblo también. Sin embargo, fue Rahab que mostró fe en el Señor, renunció a lo que era la creencia pagana que ellos tenían, rehusó escuchar el mensaje del rey, la recomendación del rey, se jugó la faja, prefirió pues perder la vida, rechazando lo que era la amenaza del rey en el momento, y preservar la vida con el Señor, porque le dijo a los espías: os quiero que ustedes se acuerden de mí cuando tomen la tierra. La misma palabra que dijo uno de los ladrones que fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario, cuando penetró en él la fe, la creencia de que viviría en el paraíso con el Señor, que le dijo al Señor: Padre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: desde hoy tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Porque tanto este ladrón como Rahab hicieron confesión de fe. Esta solicitud de querer estar en el reino del Señor, rechazando todo, rechazando el mundo, provocó en ello hacer confesión de fe, creyendo en el paraíso, en la vida eterna con el Señor, y rechazando las cosas de este mundo. ¿Qué dijo el otro ladrón? Si tú eres hijo de Dios, libéranos a nosotros, libérate tú mismo de esta esclavitud, de la muerte, porque él tenía su mirada puesta en el mundo. Él tenía su mirada puesta en lo que eran las cosas del placer, las cosas de la tierra. El otro no. El otro consumió la fe en Jesús y puso su mirada en el Señor Dios Todopoderoso, en tener una vida eterna, en tener una vida larga, en tener una paz perpetua, no volver a este mundo. Los otros moradores de Jericó habían escuchado también, habían escuchado de Jesús. Los moradores de Jericó habían escuchado la grandeza de Dios y no mostraron fe. No mostraron fe. Rahab mostró fe. Y aquí está la diferencia. De todo que escucharon la grandeza de Dios en Jericó, Rahab tuvo fe. Y ese ejemplo de fe en el libro de Santiago y en el libro de los Hebreos. Los demás rechazaron al Señor y siguieron su mala manera de vivir. El ladrón tuvo fe, prefirió el reino con Cristo. El otro quería volver al mundo, sin embargo no lo pudo conseguir. Hay mucha gente que se aferra en las cosas de este mundo, en rechazar a Cristo, en solamente seguir lo de este mundo, y no lo consigue, porque todos vamos a morir. No sé a qué se debe ese afán, no sé a qué se debe todas estas cosas, rechazar al Señor, cuando en realidad todos vamos a morir. Es menester de que busquemos de Jesús para tener vida eterna, como lo hizo este ladrón, el que prefirió el reino de los cielos con Cristo, como lo hizo Rahab. Cristo está hablando de esto. Cristo está hablando de esto. Y él dice, ante la actitud de Pedro, que no quería Pedro que Cristo muriera, pensando Pedro en el momento, asumiendo actitud egoísta. Cristo no reprendió a Pedro. Cristo reprendió a Satanás, que es quien le siembra ese pensamiento egoísta a la gente. Es quien tiene a la gente envuelta en las cosas de este mundo y desvía su mirada de Jesucristo. Cristo dijo: si tratas de aferrarte a la vida, a esta terrenal la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si tú ganas el mundo entero, pero tú pierdes tu propia alma? Dijo Cristo, ¿qué beneficio tú obtienes? Si ganas el mundo entero, pero tú pierdes tu propia alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma?
¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? Jesucristo continuó diciéndole, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. El Hijo del Hombre viene con sus ángeles para juzgar a cada uno de acuerdo a la obra de cada quien, de acuerdo a las acciones de cada quien. Quiero recordar a todos ustedes que cuando Abraham le contestó al hombre rico, ante la petición del hombre rico, pedirle de que mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo y lo pase por su boca porque se encienden llamas, Abraham le dijo, recuerda que tú todo lo tuviste aquí en la tierra. Lázaro no tuvo nada y hoy es consolado. Luego el hombre rico le solicitó a Abraham, envía a Lázaro para que vaya a mi casa y predique a 5 hermanos que tengo, para que él les adviertas a ellos si no vengan a este lugar. Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen de no tenerlos, pues las recomendaciones de ellos están escritas, que las sigan, porque si no escucharon a los vivos, ¿cómo van a escuchar a un resucitado? Y le quiso decir, tú tuviste la oportunidad de mostrar misericordia con Lázaro, que se apostaba en la puerta de tu casa todos los días, y nunca le diste albergue, nunca le diste de comer, nunca fuiste hospitalario con él, mas hoy mira cuál fue tu destino. Le quiso decir esto claro. Tuviste la oportunidad de ayudarlo, de ser generoso, hospitalario con él, mas esto no hiciste y esta es tu paga, esta es tu recompensa. Bendito Dios. Mas hoy Lázaro es consolado. El Señor viene con sus ángeles para juzgar a cada quien de acuerdo a las acciones de cada quien. Y si usted quiere ver que la generosidad, el dar, el ayudar, al dar a los pobres tiene tanto valor, léase Mateo 25, el juicio de las naciones, para que ustedes vean cuáles son los primeros ejemplos que pone el Señor con relación a lo que es la salvación. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve preso y me fuiste a ver, estuve enfermo y me visitaste. Estas son las cosas que el Señor tomó como ejemplo para determinar, las cosas como acciones que determinan en realidad cuál sería el destino de cada quien, preservando la entrega a Cristo y la santidad. Porque usted puede ser lo más generoso que sea, si no viene a Cristo y no eres santo, de nada te servirá. Pero las acciones que habla el Señor mayormente son las acciones de bondad, las acciones de bien. Y Cristo volvió a decir en el versículo 28 del capítulo 16 de Mateo que estoy leyendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. El Señor establece prioridades. La vida nuestra no debemos tomarla ni considerarla preciada descuidando la labor en Jesús. Mucho cuidado con todo esto. Mucho cuidado. Venir a Cristo primero. Vivir para Cristo. El corto tiempo que nos queda en este mundo. No aferrarnos tanto a este mundo. Mucho cuidado con esa predicación que ustedes oyen de muchos falsos profetas, en el sentido de que el creyente no puede vivir en necesidad, sino que somos hijos del rey, por ende debemos ser ricos. Tengan cuidado porque son simonitas. Mucho cuidado. Padre,